Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a Astro Geeks. Estamos de vuelta y hoy seguiremos con la parte número 3 del top número 5. Una lista que está cargada de emociones y lo inesperado y muchos animes que hasta hoy día siguen dando de qué hablar. Y si te gusta este estilo de contenido, no olviden de dejar un like, de compartir y de visitar el resto del canal. Pero sin darles tantas vueltas, comencemos por lo que ustedes vinieron a ver. Spy Family es un anime de comedia, acción y espionaje basado en el manga de Tatsuya Endo. La animación está a cargo de los estudios White y Cloverworks. Su estreno fue en abril del 2022. Actualmente ya consta con 3 temporadas, justamente en el 2023 y 2025, además de una película en el 2023, titulada como Spy Family Code White. La historia sigue en desarrollo, pero aquí nos llega a presentar al agente Dwight, el mejor espía de todo el país, frío, calculador y experto en infiltraciones, pero llega a tener una pequeña misión algo diferente a cualquier otra, que tiene que evitar que haya una guerra entre dos naciones rivales, desde acercarse a un político muy importante y hacerlo de forma sigilosa, a lo que él tendrá que formar una familia falsa. Así nos presenta la Operación Strix. Dwight llega a adoptar una identidad llamada como Lloyd Foyer y llega a ser un psiquiatra, y en este tiempo récord llega a conseguir una hija, inscribirla a la academia y acercarse un poco más al hijo de este dictador, diría. Y lo que él no sabe es que esta niña que adopta tiene poderes, es telepática y puede leer mente. Y justamente por si fuera algo loco, necesita a una mujer que concuerde tener un matrimonio fácil. Aquí llega George, que resulta ser un asesino profesional, que justamente es conocida como Troll Prince. Y aquí es donde llega a tener una serie de movidas muy brillantes y alocadas. Justamente que ella es una asesina profesional. Ninguno llega a conocer el secreto del otro, excepto Anya, que llega a poder leer las mentes de todas las personas y absolutamente todo. Y justamente intentará ayudar a su familia a que estas misiones se lleguen a cumplir. Aunque casi siempre terminan complicando más las cosas, la serie llega a cometer ciertos momentos de comedia absurda, momentos familiares y sobre todo las escenas de acción que están muy bien animadas. Lo interesante es que aunque todo empieza a desmoronarse entre las misiones, que están poco a poco a alejarse más de la familia, llegarán también a comenzar a sentirse algo más real que eso, sino que Lloyd también llega a cuestionarse si todo es trabajo o también llega a querer tener una familia. Pero claro, ninguno de los otros dos deben que descubrir lo que el otro es, lo que justamente son traumas del pasado, a lo que la segunda temporada nos llega a profundizar mucho más de las misiones de George y las tensiones políticas que ha habido. La película así mismo nos llega a representar sobre la historia de ambos, justamente envolviendo una misión de espionaje mucho más allá de un momento clásico de Anya, en el que tiene que vivir momentos de persecución bastante extrovertida. Aunque el anime es de espías, llegó a terminar con ciertos momentos en el que la tercera temporada llega a narrar mucho más de la historia de Lloyd, sobre todo cómo llegó a convertirse en un gran espía y sobre todo los secretos y las misiones que han tenido que actuar, mostrando cómo el ascenso de Anya también llegó a tener como el catálogo de los mejores estudiantes y ayudar así mismo a las misiones de Lloyd, contando cómo la historia se llegó a convertir en un gran espía y a la vez teniendo ciertos toques de comedia encantadores. Así que si te gusta este tipo de anime de acción y comedia, no te lo puedes perder. Ataque a los Titanes es un anime de acción, drama y fantasía oscuro, basado en el manga e ilustrado por Hajime Isayama, al de que la primera parte fue animada por Walt Studios. Las temporadas finales fueron a cargo de los estudios MAPPA. Su estreno fue en abril del 2013. Aunque la historia ya haya concluido, esto no quita que haya sido uno de los mejores animes del año, finalizando en el año del 2023. En total contando con 4 temporadas divididas en partes, en episodios especiales y cerrando definitivamente la historia. Pero todo llega a comenzar en un mundo donde la humanidad vive encerrada dentro de las murallas, donde deben que protegerse de los titanes, gigantescos humanoides, que devoran a las personas sin razón aparente. Desde pequeño, Eren Jaeger, que es un niño que sueña con salir al mundo exterior, pero todo llega a cambiar un día en el que un titán colosal aparece y destruye las murallas, provocando así una masacre, y en momentos así iniciando todo, y Eren junto a sus mejores amigos Mikasa y Armin se unen al ejército de soldados,
con el objetivo de exterminar a todos los titanes, en el que justamente llega a comenzar una historia de supervivencia y transformando poco a poco algo mucho más grande. De ser evoluciona simple en batallas, cuando llegan estos monstruos en conflictos políticos, historias y a la vez en el que el mural llega muchísimo más complejo de lo que llega a ser. Aunque conforme avanza las temporadas, se llega a descubrir que el mundo es mucho más amplio de lo que parecía. Las murallas llegan a esconder todos los secretos de los titanes, la verdad sobre los titanes y cambiando sobre esto la complejidad de la historia. Y los personajes deberán empezar a cuestionarse lo que significa realmente la libertad. Uno de los puntos más impactantes del anime es cómo los personajes llegan a evolucionar, viendo que el ser blanco o negro o alto o pequeño es algo que ya no se llega a distinguir, sino que deben que unir fuerzas, buscando sobre la información de cómo inició toda esta guerra, viendo cómo la historia llega a empezar con una adrenalina y una historia intrigante. Justamente en el que Ataque a los Titanes es una experiencia completa, de momentos intensos y justamente con un marco emocional que cambia toda la generación del anime. Así que si te gustan este estilo de serie, con estilos de peleas con monstruos, mundos de fantasía o momentos tan épicos como inolvidables, Ataque a los Titanes es un anime que justamente verás de todo, donde justamente verás cómo crece toda una generación bajo la venganza y la justicia, de quienes murieron en la muralla y el más allá de personas que se creían dioses, viendo cómo los lazos del destino cambiarán y fluctuarán por el futuro de toda una nación por la libertad. The Rising of the Shield es un anime de fantasía de acción e isekai basado en la novela ligera de Aneko Yusagi e ilustrado por Seira Minami a los estudios de Kinema Citrus. Estrenado en el año del 2019, actualmente ya cuenta con 3 temporadas en el 2022 y 2025. La historia continúa con el material por adaptar con una 4ª entrega para el 2027. La historia sigue a Naofumi Iwatani, un joven universitario que es invocado de otro mundo junto a otras 3 personas, más para convertirse en uno de los 4 héroes cardinales, cada uno recibiendo una arma legendaria, una espada, una lanza, un arco y Naofumi le toca un escudo. El problema es que el escudo es considerado el arma más débil de todas, pero aquí inicia una pequeña traición que es falsamente acusado y rechazado por todo el reino. Aunque llegó a ser invocado, sin aliados y sin recursos, él se refugia en el odio y mucho más que una reputación destruida, él queda completamente solo, a diferencia de otras protagonistas que lo llegan a acompañar, recibiendo apoyo inmediato. Aquí es donde el personaje empieza desde un punto más bajo, pero el héroe del escudo llega a ser traicionado y cambiando su personalidad mucho más y con ira. Justamente que Naofumi pasa de ser un chico normal a alguien desconfiado, frío, decidido a sobrevivir cuesta lo que cueste. Aunque no consta de atacar directamente con el escudo, deberá utilizar estrategias defensivas y habilidades especiales para avanzar en su camino y justamente redescubrir el verdadero camino que le dependerá de él por descubrir. Y en su camino llegará a conocer a Raftalia, una semihumana esclava que se convertirá en su espada, y justamente en su compañera animal Filo, una criatura mágica con forma de ave gigante que poco a poco se llegó a descubrir que llegó a tener una familia real en quien creer. Al volver a tener una familia, las olas del catástrofe empiezan justamente a pasar en todo el reino, eventos que atraen a monstruos devastadores al mundo, y ese es el deseo y su única misión en el mundo de él, que es sobrevivir ante esta plaga y defender a las personas. Aunque lo interesante de la serie es que llega a mezclar el crecimiento personal del protagonista con conflictos políticos y sociales dentro del reino. Aunque no todo es felicidad, ya que los otros reinos y a la vez los héroes se llegan a ver corrompidos. Y justamente dependerá de Naofumi arreglar todo ese desastre, aunque no todo siempre es lucha y monstruos, sino que las rivalidades entre los héroes es el verdadero peligro aquí, ya que para algunos los artefactos que contienen es algo como un tipo de maldición también, y deberán enfrentar ese poder en sí mismos para poder controlarlo ante las olas del catástrofe. Eventos que llegan a traer muchos monstruos y no solamente eso, sino demonios de otras dimensiones, y dependerá de ellos descubrir el origen de esto, teniendo como enemigos muy poderosos de demonios de otra dimensión. Los eventos que llegan a traer a Naofumi es algo bastante explosivo, ya que justamente deberán que cruzar muchas aventuras y a la vez rutas que van a descubrir el verdadero poder del escudo,
y teniendo como compañeras a Rastalia y a Philo, y en ese mismo camino enseñándole a los héroes cómo trabajar en equipo, juntando a los otros reinos también y arreglar su propia reputación, enfrentando a las amenazas justamente, descubriendo que las olas tienen un origen mucho más complejo de lo que parecía. Si te gustan este estilo de anime isekai sobre reencarnaciones, no del tipo héroe como siempre uno se logra ver, sino que este estilo de anime tiene una fantasía algo más sangrienta, una historia real de caída, de supervivencia y redención ante los giros diferentes de un héroe clásico de un simple héroe. Shangri-La Frontier es un anime de acción, fantasía y videojuego ilustrado por Ryusuke Fuji y la animación ya estará a cargo de los estudios C26. Su estreno fue en octubre del 2023, aunque actualmente ya consta de 2 temporadas, con una en el 2024. Aunque la historia continúa en emisión en el manga, la adaptación llega a estar animada aún con la segunda parte en el que nos cuenta con Rokuro Izutome, un estudiante que tiene un hobby bastante peculiar, que es jugar videojuegos malos, o sea, llenos de bugs, malos diseños y prácticamente injugables. Es un experto en jugar juegos basura, pero un día decide probar algo diferente, un VRM bastante interesante de calidad máxima llamada Shangri-La Frontier, un juego de millones de espectadores y jugadores con gráficos impresionantes y un mundo gigantesco, lleno de secretos, y a lo que se llega a adentrar más allá de la adaptación, su nombre se llega a dar como Sonraku. Usando una máscara de pájaro llega a ser algo bastante llamativo en el videojuego, equipamiento y sobre todo decide jugar sobre todo con restricciones, para hacerlo más desafiante. Lo que llega a comenzar como una simple curiosidad de gamers, esto se llega a desarrollar mucho más profundo, en el que las fronteras mucho más allá del videojuego se ve que tienen rutas secretas y a la vez las aventuras en las que llega a ser algo bastante llamativo para los jugadores, viendo cómo esto justamente llega a atraer a los jóvenes de hoy en día, justamente en el que Shangri-La Frontier tiene muchos desafíos en el que se verán enemigos, criaturas extremadamente poderosas, historias en el que el servidor tendrá que poner su propia historia para que sea más desafiante, explorando justamente el sistema del juego, además de desafiar justamente a muchos animes y mangas que han sido inspirados en los videojuegos. La serie se llega a destacar por sus escenas de combate y dinámicamente una animación muy fluida. Y para Sonraku y sus amigos y justamente grupos de compañeros así mismo iguales que querrán mucho más expansión y derrotar a los jefes finales del videojuego, viendo cómo justamente tendrá que desbloquear nuevos niveles, nuevos poderes y a la vez habilidades, viendo cómo el desafío aumenta mucho más en el que tiene que redescubrir cómo este videojuego tiene una expansión super ultra mega enorme, junto a una compañera que es un conejo quien le va a ayudar a brincar y a la vez saltar de nivel. Además que llega a mezclar ciertos momentos de comedia. No es solamente eso, sino que la animación y la ciencia ficción se ve mucho más real de lo que uno se lo puede imaginar, viendo cómo este mundo de fantasía puede existir en el mundo real. Además que el videojuego está bien construido, como las batallas de estrategia y las emociones por redescubrir. Si te gustan este tipo de anime, de peleas y además de ciencia ficción o fantasía, no te puedes perder Shangri-La Frontier porque es pura adrenalina para los gamers que aman el anime y el manga. Tensei Tara Slime es un anime de fantasía isekai y acción basado en la novela ligera por Fuse y ilustrado por Emmett Ba. Está animado por los estudios Hypebeat y estrenado en el año del 2018, actualmente con 3 temporadas estrenadas justamente en el 2018, 2021 y 2024, y ciertas películas en el 2022 como La Scarlet Bond. Lo mejor de esta historia es que sigue en desarrollo, con una 4ª temporada en este 2026. Pero todo está comenzando con Satoru Mikami, que es un oficinista de 38 años que vivía con una vida bastante común hasta que muere inesperadamente por un asesino. Pero en esta pequeña aventura todo se llega a ver algo complicada, ya que él llega a despertar en un mundo de fantasía lleno de magia, monstruos y espadas. Y justamente el problema aquí es que él inesperadamente renace en un slime, una pequeña criatura gelatinosa y azul, pero que no tiene sentimientos o que no sabe qué es lo que está pasando, y justamente en el momento que llega a tener ciertas habilidades únicas
como Gran Sabio, Depredador y muchas otras más que lo hacen una de las criaturas supremas de todo este mundo, junto a su primer amigo Veldora Tempest y Ciel, quienes lo van a guiar en este nuevo mundo a Rimuru Tempest. Justamente lo llega a ver interesante este anime como un protagonista que no solamente es lo mismo de renacer y ser alguien poderoso, porque en sí él ya es alguien poderoso. Y justamente se vuelve alguien bastante increíblemente fuerte al paso de los capítulos, porque en sí se vuelve más poderoso de lo que ya era. Y justamente en ese lugar busca dominar el mundo de la ambición o venganza, pero Rimuru no quiere construir nada de eso, sino un lugar donde todas las razas puedan convivir en paz. Así funda una nación llamada Tempest y empieza aquí a formar una alianza con goblins, ogros, enanos, bestias e incluso demonios. Pero de aquí se volverá toda una familia. Lo que llega a comenzar como una historia ligera y divertida, poco a poco según a lo largo de las temporadas las películas también se llega a ver esto, en el que Rimuru y sus amigos deberán que construir nuevos caminos y nuevas invenciones a expandir a este nuevo mundo mágico y a la vez convertirse en una potencia política y global. Pero justamente en su nuevo hogar, ciertos momentos llegan a traer enemigos y ahí es donde llega a ver cada momento en el que las temporadas tendrán que enfrentarse a muchos enemigos quienes querrán invadirlo a él y su nación. Justamente tendrán que dominar ciertos momentos de apariencia entre las guerras, traiciones y conspiraciones entre los reinos. Las decisiones se llegan a ver mucho más difíciles cuando cambia el rumbo del protagonista. En resumen, si te gusta este estilo de anime no te lo puedes perder, ya que tiene un montón de otras cosas muy diferentes a otro tipo de anime de reencarnación, en el que la historia llega a tener mucho empoderamiento y sobre todo ciertos momentos de diversión, peleas y a la vez decisiones que llegan a cambiar el destino de todo el anime. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. No olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, donde subo contenido de todo un poco, ya sea de terror, ciencia ficción, comedia y de muchas otras cosas más para ustedes. Y suscríbanse al canal y sobre todo en mi otro canal secundario, Un Mundo Creativo, donde les contaré miles de otras cosas raras, divertidas y alocadas, y sobre todo que espero que les guíen y se rían para los que me ven. Y si es que tienen alguna nueva sugerencia, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, de aquí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.